Augusto combatía esta ansia de placeres y su consecuencia, la degradación social, promulgando decretos contra el lujo exagerado. Además, se dictaron leyes matrimoniales especiales para la aristocracia, visto el destacado rol que cumplían en las funciones de Estado. En efecto, para evitar la extinción de esa clase social en que el celibato hacía estragos, prometió recompensar a las familias jóvenes y sobre todo a las prolíficas. Los célibes, hombres o mujeres, no eran admitidos a los festejos del Estado. Para que la aristocracia no degradase, Augusto prohibió los matrimonios cada vez más frecuentes de los senadores y sus descendientes con esclavos libertos y gente de dudosas costumbres. Pero estos intentos de reforma de costumbres por vía legal dieron escaso resultado y fueron muy impopulares. La asamblea y los perjudicados abrumaron de instancias a Augusto, quien se vio obligado a suavizar de continuo su legislación, no pudiendo impedir la extinción de las rancias familias nobles, que fueron sustituidas por sangre nueva y provinciana, y así, pese al celo reformador de Augusto, la vida romana continuó como antes, entre excesos y corrupción. Además, Augusto tampoco daba ejemplo. En la crónica escandalosa de la ciudad abundaban sus aventuras amorosas. No bastan solo las órdenes de un soberano, dice Plinio el Joven, sino, sobre todo, su ejemplo. La lucha del emperador contra el lujo excesivo tampoco alcanzó éxito. Prohibió a las matronas romanas llevar vestidos de seda, pero la venta de seda no decreció, al contrario. Mientras los defensores de las sencillas costumbres de antaño lanzaban anatema tras otro contra la nueva tela, casi transparente y tan insinuante de las formas del cuerpo que incluso las matronas tienen ahora la posibilidad de aparecer desnudas en público, como se decía. Cántabros y germanos. Pese a sus deseos, no todo fue paz en tiempos de Augusto. Si bien la paz rendía frutos copiosos alrededor del Mediterráneo, las fronteras septentrionales daban que hacer a las legiones. Siendo aún triunviro, había debido sostener una tenaz lucha contra los cántabros españoles. Creyéndolos ya sometidos, el Senado declaró la península ibérica provincia tributaria de Roma en 38 a.C., año a partir del cual la cristiandad peninsular fecharía sus acontecimientos durante siglos. La llamada Era Hispánica regiría en Cataluña hasta el 1180 y en Castilla y Aragón hasta el 1383, en que, respectivamente, fueron sustituidas por la era cristiana. Pero la guerra continuó aún después del año 38. Cántabros, astures y galaicos, abroquelados en los riscos de sus abruptas montañas, hicieron un último y desesperado esfuerzo por sacudirse el yugo romano. Octavio en persona, ayudado por su general Agripa, acudió a la provincia tarraconense balcánica. Lograron dominar a los belicosos rebeldes tras una lucha terrible y prolongada, años 26 al 19 a.C. No obstante, según referencias del geógrafo Estrabón, esta sumisión tampoco fue definitiva. Siempre quedaron enclaves que los romanos no consiguieron dominar. Otras marcas del imperio también fueron teatro de numerosas guerras, epilogadas con la conquista de importantes territorios, Alpes centrales y orientales, la actual Hungría, y parte de la península balcánica. Al norte, las fronteras imperiales retrocedieron casi hasta el Danubio. La más importante campaña se entabló contra los germanos. El historiador Tácito nos proporciona los informes más interesantes concernientes a estos pueblos. Su Germania se inspiró en las observaciones etnográficas de otros, César, Plinio el Viejo, escritos de Tito Livio, que no conservamos, y en sus propias averiguaciones, testimonios oculares de comerciantes, soldados y funcionarios romanos, así como tradiciones de los mismos germanos. Excelente funcionario, Tácito fue nombrado cónsul y terminó su carrera en 120 después de Cristo, como procónsul de Asia Menor. Sus dotes de orador e historiador lo hicieron célebre. Sabía diseñar un personaje con justas palabras y evocar los acontecimientos con tanta vivacidad que quedan indelebles en las memorias del lector. Sin embargo, su estilo conciso es a veces oscuro y hay que descifrar sus textos como un oráculo. En sus obras históricas, Tácito procura ante todo señalar las causas que determinan los acontecimientos. Escribe historia pragmática. Las dos grandes obras a que aludimos tratan la primera de la historia romana, desde la muerte de Nerón, 69, hasta Domiciano, 96. La segunda del periodo comprendido entre el 14, muerte de Augusto, y el 96. Por desgracia, solo la mitad de los 30 libros de esta obra se han conservado. Antes de entrar en la descripción de la Germania de Tácito, detengámonos un instante en un problema muy discutido y de la procedencia de los germanos, sin duda del tronco indoeuropeo.
En efecto, la filología y la arqueología muestran con evidencia que el primitivo territorio germánico abarcaba el comprendido entre el Elba y el Oder y el sur de Escandinavia. Los germanos experimentaron allí durante milenios el influjo de factores geoclimáticos, desarrollando así características que los distinguen de los demás pueblos indoeuropeos, celtas, itálicos, griegos, eslavos, hurritas, medos, persas y arios de la India. Antes del primer siglo anterior a Cristo, los pueblos mediterráneos habían tenido una idea muy vaga de los germanos. Sabían que el codiciado ámbar era originario de su país, pero aquí terminaban sus conocimientos. Además, circulaban fantásticas leyendas sobre los hiperbóreos, pueblo del septentrión, descendiente acaso de marinos fenicios que habían ido a buscar entre los celtas de Europa occidental el ámbar originario del litoral báltico. Hacia el año 100 a.C., los romanos adquirieron ideas más concretas de los pueblos del norte, ideas que no olvidarían, pues los nórdicos comenzaron entonces a invadir países de superior cultura. Después de las campañas de César en las Galias, hubo de transcurrir medio siglo antes de que los germanos se pusieran de actualidad en el imperio. Por aquel entonces los germanos eran todavía hijos de la naturaleza y veneraban a sus dioses en el silencio susurrante de los bosques, como los celtas. Vivían en aldeas para protegerse mutuamente en caso de peligro, pero no practicaban todavía el comercio en forma regular. Los germanos, que habían superado las edades de la piedra y del bronce, pues conocían el hierro desde el siglo VII a.C., crearon en este tiempo su propia cultura. Los útiles armas, enseres y adornos que han llegado a nosotros demuestran desarrollada habilidad artística y gusto refinado. Los arqueólogos han comprobado que Germania no era solo un país de selvas vírgenes y marismas, como hicieron creer los relatos de César, Plinio y Tácito. Tenía también grandes extensiones de terreno cultivado, capaz de nutrir a una numerosa población. Tácito y otros autores antiguos presentan a los germanos como buenos mozos, de cabellos rubios y ojos azules. La guerra los entusiasmaba, pero no son capaces como nosotros de trabajar y soportar la fatiga, y a causa de su suelo y clima resisten tan mal la sed y el calor como fácilmente el frío y el hambre. Tácito insiste, sobre todo, en el vigor y pureza moral de los germanos, proponiéndolos como ejemplo a sus compatriotas que, en muchos aspectos, se burlaban de las virtudes de sus antepasados. Teñidos por sus preocupaciones tradicionalistas, los acertos de Tácito deben aceptarse críticamente. Entre otras cualidades, Tácito elogia su ausencia de astucia y de engaño en época como la nuestra y la pureza de sus costumbres. Poquísimos adulterios se cometen en nación tan numerosa. El castigo consiguiente se deja al marido, que corta el cabello a la culpable, la desnuda y en presencia de sus parientes la arroja de casa y la persigue a latigazos por todo el poblado. De hecho, no hay perdón para la prostituta, ni belleza, ni edad, ni riquezas le permitirán encontrar marido, pues en este país nadie se ríe de los vicios, ni está de moda corromper y ceder a la corrupción. En algunos pueblos aún más correctos, solo se casan las vírgenes. Con una sola nupcia se acaba la esperanza y el deseo de lograr marido. Por el contrario, los germanos tenían la máxima consideración para la mujer honorable. Los germanos creen incluso, dice Tácito, que hay en este sexo algo de divino y profético. Por ello, no desdeñan sus consejos y tienen muy en cuenta sus predicciones. Las mujeres seguían a sus maridos al combate para animarlos, les llevaban alimentos y curaban sus heridas. Además, asumían los trabajos agrícolas más pesados para que sus maridos pudiesen salir a prolongadas expediciones de caza. Otro rasgo simpático de los germanos era su hospitalidad. Cerrar la puerta a un hombre, sea quien fuere, es un sacrilegio. Cada cual ofrece al extranjero su mesa, tan servida como le permite su fortuna. Estos hijos de la naturaleza no concedían la menor importancia al oro o a la plata, aunque la cosa era distinta en las tribus de las regiones próximas al Imperio Romano. Los germanos sentían en general debilidad por el vino y el hidromiel, y al embriagarse promovían con frecuencia sangrientas reyertas. Su pasión por los dados los hacía capaces de perder en el juego todo lo que poseían, incluso su propia libertad. Los germanos no aparecieron en la historia como un pueblo único, sino como un agregado de tribus dispersas. Al igual que otros pueblos indoeuropeos, los germanos conservaron mucho tiempo una organización política tribal. En tiempos de guerra, cada tribu formaba una unidad militar. De estos lazos tribales se derivaban la venganza, forma de justicia expeditiva que ni siglos de cristianismo medieval lograrían extirpar completamente. En las tribus que no tenían rey, el poder político era ejercido por una asamblea popular que se reunía en una plaza pública que servía también de mercado.
Allí se decidían la paz, la guerra y otras cuestiones de interés colectivo. Si la tribu era gobernada por un rey, allí era elegido el monarca. Las decisiones eran tomadas por todo el pueblo, que rechazaba una proposición por medio de murmullos y la aceptaba agitando las armas. La guerra de Germania. La lucha entre romanos y germanos estalló en el reinado de Augusto. La suerte fue al principio muy favorable a los romanos. Roma penetró cada vez más en Germania, consiguiendo mover la frontera boreal de su imperio hasta el Elba, frontera más fácil de defender, desde luego, que la larga línea formada por el Rin y el Danubio. La dominación extranjera provocó la rebelión. Si los lusitanos tuvieron su Viriato y los galos a su Vercingetorix, los germanos hallaron en su joven príncipe Hermann, en latín Arminius, el adalid capaz de enfrentarse con los romanos. Había servido en los ejércitos de Roma con distinción y llegado a ser familiar del procónsul romano Varo, prototipo del mediocre vacilante, tan lento en el pensamiento como en la acción. Augusto lo había enviado a Germania para convertirla en provincia romana. Varo se comportó como si el país ya lo hubiera sido siempre. Para administrar justicia a los germanos no se basó en sus propias leyes, sino en el derecho romano, del que los germanos no tenían ni idea. Se hizo odioso por no escatimar nunca las sentencias de muerte, que el derecho germánico solo aplicaba a delitos gravísimos. Los germanos se rebelaron y los jefes de varias tribus a las órdenes de Arminio iniciaron las conjuraciones. Varo, al frente del grueso de su ejército, 30.000 hombres, penetró en las colinas y marismas del bosque de Teutoburgo, al oeste del río Weser, para domeñar una tribu sublevada. Allí un príncipe germano, suegro de Arminio, suegro a pesar suyo, diríamos, pues Arminio había raptado a su hija a la que obligaban a casar con otro jefe de la tribu, lo enteró de la conjuración fraguada. Este informe debería haber sacado a Varo de su cansina indiferencia. Al día siguiente ocurrió la catástrofe. Arminio abandonó de súbito el campamento de Varo, se puso al frente de sus hermanos de raza y sorprendió a los romanos. Varo, ante el pánico general, no pudo contener mucho tiempo las tropas. Perdiéronse la disciplina y el ardor combativo. El ejército, ya sin cohesión, entabló una batalla desesperada que duró 2 o 3 días. Los últimos encuentros se desarrollaron bajo una lluvia torrencial. Un huracán de inaudita violencia derribaba los árboles sobre los combatientes. Las legiones romanas quedaban aniquiladas casi por completo. Ocurría ello en 9 a.C. Varo, herido de gravedad, se suicidó. Augusto no perdía nunca la sangre fría, pero la derrota de Teutoburgo lo desesperó. Rasgóse los vestidos gritando enloquecido: «Vare, vare, re de mi legioni! Varo, Varo, devuélveme mis legiones». Roma había perdido los territorios recién adquiridos por Druso en el Rin y el Elba. Augusto no hizo ningún esfuerzo por reconquistarlos. En lo sucesivo, el Rin y el Danubio volvieron a ser las fronteras imperiales. César había llevado el imperio hasta el Rin. Augusto lo fijó en el Danubio. El emperador se mostró también jefe avisado y prudente general al consolidar las fronteras adquiridas, renunciando a todo riesgo inútil. Augusto no puede ser tachado de belicista o imperialista. No retrocedía ante las guerras inevitables, pero no entabló ninguna superflua. La vida familiar del emperador. A Augusto le afectó toda su vida una salud delicada, y a no ser por sus inagotables recursos de personalidad no hubiera podido superar todas sus desgracias familiares. Augusto se casó 3 veces. Su segunda esposa le dio una hija, Julia, célebre por su extraordinaria belleza. El emperador no tuvo hijos de su tercera mujer, la inteligente Livia, aunque ella tuviera 2 de un matrimonio anterior, Tiberio y Druso. En una época de tanta inmoralidad, Livia fue un ejemplo de fidelidad conyugal, pese a los escándalos de su esposo. Livia se vengó, sobre todo con sus actividades políticas. Augusto nunca se atrevió a oponerse abiertamente a Livia, aún menos cuando ambos entraron en años. Corría el rumor de que Livia preparaba el camino del trono para sus hijos. Augusto había escogido como sucesor a su sobrino Marcelo, joven amable y de gran talento. Descendía de aquel Marcelo al que se llamó la Espada de Roma. Augusto había casado por eso a Julia, de 14 años de edad, con Marcelo, pese a las protestas de Livia. El muchacho, empero, murió a los 20 años. Todo el pueblo romano lo lloró. Se acusó a Livia de haber intervenido en la muerte de Marcelo, sospecha compartida por la madre de la víctima, hermana de Augusto, que consagró el resto de su vida al dolor y a guardar un odio mortal hacia Livia.